Bienvenidos a nuestro programa de noticias de Estados Unidos y el mundo en español. Hoy tenemos historias emocionantes y reveladoras. Primero, Laura Jarrett, CEO presentadora de Saturday Today, compartió en vivo el veredicto del juicio histórico de Donald Trump y nos contó cómo dejó su carrera segura en derecho para perseguir su sueño en la televisión. En otra noticia, las acciones de la administración de Joe Biden para cerrar plantas de carbón altamente contaminantes han reavivado la retórica republicana de una supuesta guerra contra el carbón justo antes de las elecciones de noviembre. Y para los amantes de la historia, se ha descubierto una carta no enviada de Winston Churchill que muestra las tensas relaciones entre los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que podría haber cambiado el curso de la historia. Por favor, sigan atentos para más detalles. Yahoo US, Laura Jarrett, CEO presentadora de Saturday Today, ha vivido una carrera fascinante y llena de decisiones valientes que la llevaron a su actual posición. Inicialmente abogada, Jarrett decidió dejar una carrera estable para perseguir su sueño de convertirse en analista legal en televisión. Su decisión se consolidó al cubrir el histórico juicio de Donald Trump, quien fue el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un crimen. Jarrett, quien trabajó arduamente para ganarse la confianza de sus colegas en el Departamento de Justicia, encontró su camino en CNN antes de unirse a NBC News en 2023. Su familia, incluyendo a su esposo Tony Balkison y sus dos hijos, James y June, ha sido un pilar fundamental en su vida. James, un niño curioso y enérgico, y June, una niña tranquila y amante de la comida, completan el cuadro de una vida llena de desafíos y satisfacciones. Yahoo US. En el contexto político de Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha intensificado las regulaciones contra las plantas de carbón, lo que ha reavivado la retórica republicana sobre una supuesta guerra contra el carbón. En la cuenca del río Powder, hogar de las minas de carbón más grandes del país, la planta generadora de Colstrip en Montana enfrenta nuevas reglas de la EPA que podrían obligarla a cerrar o gastar $400 millones en limpieza. Estas acciones han generado críticas no solo de republicanos como el senador Steve Daines, sino también de algunos demócratas en estados productores de carbón. Mientras que la administración defiende estas medidas como necesarias para reducir la contaminación y mejorar la salud pública, figuras como el senador Jon Tester argumentan que las reglas son demasiado agresivas y costosas. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el futuro del carbón sigue siendo un tema candente y divisivo en la política estadounidense. Guardian. En junio de 1944, Winston Churchill, primer ministro británico, se encontraba en un estado de frustración extremo debido a la negativa del general Charles de Gaulle a colaborar plenamente en la invasión del día D en una carta no enviada, descubierta recientemente en los archivos nacionales de Kew. Churchill reprendía a de Gaulle por su reticencia a emitir un discurso antes de los desembarcos y por bloquear el envío de oficiales de enlace franceses. Aunque la carta nunca se envió, refleja las tensiones entre los aliados, especialmente entre británicos y franceses. De Gaulle finalmente cedió en algunos puntos, permitiendo que 20 de los 120 oficiales de enlace franceses participaran en la invasión, y accedió a dar un discurso en la BBC. La relación tormentosa entre Churchill y de Gaulle continuó, con de Gaulle manteniendo su postura independiente y, años más tarde, vetando las solicitudes del Reino Unido para unirse a la Comunidad Económica Europea. South China Morning Post. Desde que Ferdinand Marcos Jr. ganó la presidencia de Filipinas en mayo de 2022, ha habido un cambio significativo en la política exterior del país hacia Estados Unidos. Marcos ha adoptado una postura firme contra las acciones de China en el Mar del Sur de China, lo que ha fortalecido los lazos con Washington. Este cambio ha sido bien recibido por Estados Unidos y sus aliados, quienes han brindado apoyo diplomático y militar a Filipinas. Marcos ha permitido el acceso a bases adicionales en el país y ha participado en ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, Australia y Japón. Este fortalecimiento de la alianza ha llevado a un aumento en la inversión estadounidense en Filipinas, y Marcos ha utilizado los conflictos en el Mar del Sur de China para ganar apoyo internacional, destacando las acciones agresivas de China. Australian Broadcasting Corporation. El regreso de Tim Tszyu ha sido pospuesto debido a una lesión en la cabeza sufrida en una pelea anterior contra Sebastián Fundora. Tszyu, quien estaba programado para pelear contra el estadounidense Vergil Ortiz Jr., por el título interino de peso superwelter de la WBA, ha sido aconsejado por médicos a tomarse más tiempo para sanar. La pelea, que iba a ser parte de una cartelera en Los Ángeles encabezada por Terence Crawford, ha sido cancelada.
Tszyu había estado entrenando en Tailandia con su legendario padre, Kostya Tszyu. La cancelación ha sido un golpe frustrante para Tszyu, quien había mostrado una notable resistencia en su pelea contra Fundora, continuando a pesar de una grave herida en la cabeza. Associated Press, en Colstrip, Montana, la administración de Joe Biden ha implementado nuevas reglas ambientales que podrían acelerar el cierre de plantas de energía de carbón altamente contaminantes y las minas que las abastecen. Esto ha reavivado la retórica republicana sobre una supuesta guerra contra el carbón, justo antes de las elecciones de noviembre. La planta generadora de Colstrip, una de las más grandes emisoras de contaminantes tóxicos en Estados Unidos, podría verse obligada a cerrar o gastar aproximadamente $400 millones en limpiar sus emisiones. Estas medidas han generado preocupación tanto en los republicanos como en algunos demócratas de estados dependientes del carbón, quienes temen por la pérdida de empleos y el impacto en sus comunidades. La administración Biden defiende las restricciones como necesarias para reducir contaminantes dañinos y mejorar la salud pública, mientras que los críticos acusan al gobierno de moverse demasiado rápido y agresivamente contra la industria del carbón. Associated Press, en India, el primer ministro Narendra Modi busca la reelección destacando los logros económicos de su gobierno, como el crecimiento del 7% y la apertura de más de 500 millones de cuentas bancarias. Sin embargo, muchos ciudadanos sienten que los beneficios económicos no han llegado a todos, con altos niveles de desempleo y pobreza persistente. Modi ha invertido en infraestructura y ha ampliado los programas de bienestar, incluyendo la distribución gratuita de raciones de alimentos a 800 millones de personas. A pesar de estos esfuerzos, la desigualdad y la falta de empleos bien remunerados siguen siendo temas centrales en las elecciones. La oposición, liderada por el Partido Congreso, espera capitalizar el descontento económico prometiendo abordar la distribución de la riqueza y crear más oportunidades de empleo. Yahoo US, en Little Rock, Arkansas, los líderes republicanos están desafiando una nueva regulación federal que protege los derechos de los estudiantes transgénero, argumentando que obligará a las escuelas a permitir que los atletas trans compitan en equipos alineados con su identidad de género. Aunque la regla no menciona específicamente a los atletas trans, los estados republicanos temen que abra la puerta a tal obligatoriedad. Abogados y defensores de los derechos LGBTQ argumentan que las afirmaciones de los republicanos están más arraigadas en la política que en la realidad. Varios estados han presentado demandas en diferentes circuitos federales con la esperanza de detener la implementación de la regla antes de que entre en vigor en agosto. La administración de Biden había planeado incluir una política que prohibiera las prohibiciones generales sobre atletas trans, pero esto se pospuso en un movimiento visto como político para evitar controversias antes de las elecciones de otoño. Gracias por sintonizar. El contenido anterior muestra los informes de briefing más recientes y las sinopsis analíticas, cuidadosamente seleccionados por el equipo de Sexto. Estas ideas provienen de una amplia variedad de medios de comunicación confiables, grupos de expertos, fuentes gubernamentales y expertos especializados de todo el mundo. Te animamos a explorar estas fuentes para obtener una perspectiva integral. Ten en cuenta que si bien el contenido no siempre se alinea con el punto de vista oficial de Sexto Brief, no se debe tomar como directivas absolutas para la toma de decisiones. El equipo de Sexto está compuesto por profesionales de los medios de comunicación experimentados, académicos y científicos destacados, y representa una entidad mediática independiente y pionera. Para personalizar Sexto Brief según tus necesidades profesionales, tienes la opción de suscribirte a una variedad diversa de informes en nuestro sitio web, sextobrief.com. Independientemente de tu ubicación, puedes recibir cómodamente Sexto Brief por correo electrónico.